Edición de Radio Análisis, son las 9:37 y saludamos de inmediato al presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien está con nosotros a esta hora de la mañana. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido acá a Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Claudio, un gusto de saludarlo. Sí, no, el gusto es nuestro de tenerlo acá en estudio para hablar de un tema que lo hemos estado revisando acá en la radio a propósito del aumento de enfermedades respiratorias que se ha adelantado la temporada de este tipo de patologías en nuestro país. Hemos conversado con algunos especialistas al respecto y dentro de este contexto ha surgido la idea de adelantar las vacaciones de invierno de los escolares. Bueno, desde el Ministerio hasta el momento han descartado esa idea, pero queremos profundizar esto con usted, profesor, respecto de cómo ve esta posibilidad. Desde el Colegio de Profesores, ¿cómo evalúan la situación actual que se está viviendo y también esta posibilidad de adelantar las vacaciones? Bueno, primero señalar que indudablemente la situación de la salud y la vida de nuestros estudiantes es una cuestión para nosotros prioritaria, primordial. Por tanto, necesariamente hay que estar muy atentos respecto de lo que son hoy día los contagios, las cifras que dan cuenta de cómo estamos hoy día con el triple de contagios que teníamos a esta misma fecha el año pasado. Por tanto, ahí hay una primera voz de alerta que indudablemente nos preocupa. Uno quisiera primero que nuestros niños y jóvenes no se enfermen, en eso somos todos muy claros. Por cierto, tampoco nos gustaría tener ningún trastorno respecto del calendario escolar que está ya planteado y que tenemos fechas bien concretas. Pero reitero, aquí hay una situación de país que tiene que ver fundamentalmente con la vida y la salud de las comunidades, y esa es una cuestión muy compleja. Pero además no sabemos cómo se va a ir generando esta situación en el futuro, y particularmente lo que significa hoy día la situación de camas pediátricas, por ejemplo, en los recintos hospitalarios. Es una situación que creemos se debe de ir evaluando día a día, semana a semana. Es imposible hoy día poder determinar y asegurar de que esto no va a ocurrir, porque la verdad es que no sabemos cómo se puede comportar esta situación de los virus respiratorios, que reitero, hoy día está haciendo estrago en gran parte de Chile. Tenemos una cantidad importante de inasistencias de estudiantes, fruto de estos problemas, por cierto, muchos de ellos que van medios enfermos y que a la vez contagian a los demás. Entonces es un tema complicado. Ahora, nosotros hemos sostenido, y lo decíamos la semana pasada, la idea primero de mantener las vacaciones en la fecha en que están, de haber cualquier situación que se tenga que generar. Creemos que habría que hablar de una extensión de vacaciones, tal cual como ocurrió ya el año pasado. Sí hemos pedido al Ministerio que de tomar cualquier determinación sea mucho más claro, sea mucho más preciso. No nos ocurra lo del año pasado, que se entendía una cosa y después el ministro salió al día siguiente a explicar lo otro, y estuvieron como 3 días explicando la medida que se había tomado inicialmente. Entonces, nos parece complejo, pero reitero, creemos que es un tema sobre el cual hay que estar en alerta, porque las cifras, lamentablemente, hoy día por sí solas están señalando que estamos ante una problemática grave que está afectando hoy día no solo a los estudiantes, por cierto, sino que a toda la comunidad, porque también tenemos trabajadores de la educación, profesores incluidos, que también tienen serios problemas de salud fruto de esta situación de los virus respiratorios. Bueno, desde la pandemia hasta ahora hemos estado conversando mucho y debatiendo respecto de esta nueva realidad, por así decirlo, en que tenemos que acostumbrarnos a convivir con este tipo de enfermedades, pero hay una característica y que ustedes en cierta forma la han puesto de relieve, que es precisamente un poco lo que comentaba, la demora en la toma de decisiones o la poca claridad que hay cuando se adoptan. ¿Cómo evitar eso? Porque uno pudiese entender que, claro, cuando vino la pandemia no había mucha experiencia, a lo mejor ahí se podría haber entendido que quizás las decisiones se hayan tomado tarde, pero ya llevamos años en esto, uno esperaría que ya se aprendiera. ¿Cuál es la evaluación que hacen al respecto? Sí, efectivamente, uno esperaría primero ser mucho más claro respecto del mensaje que se expresa, lo que se quiere efectivamente señalar. Nosotros hemos insistido en varias ocasiones con el Ministerio sobre lo poco claro que son muchas veces las indicaciones que llegan desde el Ministerio de Educación, no solo escritas, sino que también verbales, y creemos que es un tema a resolver por parte del Ministerio. Yo quiero recordar que el año pasado, cuando tuvimos una situación muy similar con el problema de contagios que llevó a que en su momento se adelantaron, se generó un conflicto que la verdad era absolutamente innecesario, y el conflicto tiene que ver con que en su momento el Ministerio entendió de que tenían todos los niños que permanecer en sus hogares, obviamente cuidándose, y al día siguiente aparecen directrices de parte del propio Ministerio y de los mismos personeros que el día anterior lo habían dicho, que los niños podían ir a las escuelas. Entonces se generó ahí una situación compleja, que vayan a la escuela sin que haya clase, entonces
quién los iba a atender, después se dijo que los profesores podían cuidarlo, las escuelas no son guarderías, entonces se generó en realidad un revuelo absolutamente innecesario. Creemos que el ministerio debe de cuidar muchísimo, digamos, la forma en que expresa los comunicados, la forma en que da a conocer y ser claro. Yo creo que en esto las comunidades son muy importantes que sean muy claras, y también nos parece, y se lo hemos dicho al ministerio, la comunicación permanente con las comunidades escolares y la toma de decisiones también de alguna forma a la luz de lo que van planteando y pensando y opinando y expresando, digamos, las comunidades educativas, no tomar determinaciones al margen de ellas. Sabemos que estamos hablando de un tema en donde el Ministerio de Salud juega un papel clave y fundamental, porque indudablemente son ellos quienes tienen el testeo claro de la realidad, pero nos parece que aquí la información oportuna, pero también clara, es hoy día una condición respecto a este tema. Ujú. Cuando se empezó a normalizar una serie de actividades luego de la pandemia de COVID-19, desde el Colegio de Profesores fueron bien críticos respecto de cómo se llevó adelante ese proceso de retorno a clases, sobre todo tomando en cuenta que no estaban en varios establecimientos las condiciones estructurales para evitar nuevos contagios. Claro, acá se piensa y se habla mucho respecto de la prevención, pero efectivamente lo que uno ve en muchas de las escuelas de nuestro país es que es muy difícil prevenir contagios por el hacinamiento, por ejemplo, que hay en las salas, cursos que son muy numerosos, etcétera, condiciones estructurales de los establecimientos con salas que no están lo suficientemente aisladas, por ejemplo, para evitar el frío, o bien calefaccionadas, etcétera, o con las condiciones de ventilación necesarias. Ha pasado un tiempo desde que comenzó este proceso de retorno a clase hasta ahora. ¿Cómo han visto que se ha abordado eso, el tema de las condiciones estructurales para evitar precisamente que se produzcan este tipo de contagios? Bueno, efectivamente, la semana pasada se lo decíamos al Ministerio de Educación. Aquí hay un tema también de enfrentar esta problemática que hoy día tenemos respecto de la situación sanitaria integralmente. Y eso significa también, por parte del Ministerio, tener una mirada de mayor preocupación y, por cierto, de los sostenedores, respecto de las condiciones en las cuales hoy día se está estudiando en Chile nuestros estudiantes y los trabajadores y los docentes ejerciendo la profesión docente. Todavía tenemos una cantidad enorme, y lo hemos venido denunciando permanentemente, de establecimientos educacionales que no reúnen las condiciones mínimas para poder garantizar que esta situación de virus, por ejemplo, no se propague. Salas absolutamente húmedas, salas que sus ventanas no tienen vidrio, lo denunciábamos el año pasado, los problemas serios de infraestructura que hemos dado a conocer durante todo este año. Si bien el Ministerio anunció un programa bastante robusto respecto de recursos para poder avanzar en esta perspectiva de mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales, lo señaló a fines del año pasado, inicio de este año también, nosotros no vemos en la práctica en realidad que los cambios hayan sido notorios respecto a este tema. Diariamente estamos denunciando, ahí está nuestra página web y ponemos los casos muy concretos de colegios que tienen plagas de ratones, colegios que tienen una serie de problemas de infraestructura que impiden el normal desarrollo de la labor educativa. Entonces, nos parece que también allí hay una mirada que hacer, es decir, hoy día no es un tema solamente de virus que se generan fruto de la condición en que pueda estar, digamos, cada niño en su casa, en su familia, sino que también el centro educativo, el centro escolar, por supuesto que no reúne las mejores condiciones. Y además de ello está, por cierto, la cantidad de alumnos por curso que tenemos en muchos lugares, salas pequeñas, 40, 45 niños. Entonces, el hacinamiento, como muy bien usted señalaba, es un elemento que también hoy día juega en contra respecto de todo esto. Y repito, sobre ello hemos visto que hay mucha claridad teórica en el Ministerio respecto de lo que significa esta problemática, pero no hemos visto el sentido de urgencia que nos esperaría ver respecto de temas tan importantes como estos, como por ejemplo no llegar al invierno con estos problemas no resueltos. Ya lo veíamos y lo denunciábamos en el SLEP Atacama a comienzo de año. Llegamos al primer día de clase, el primer día de marzo, y ahí se dieron cuenta de que las salas no estaban en condiciones, que muchas escuelas que tenían que haber hecho trabajos en enero o febrero no se hicieron y tuvieron que no iniciar clases más de 20 escuelas en ese servicio local, lo que después derivó en un paro y todavía hay varios problemas allí vigentes.
Pero reitero, este es un tema que tiene sentido de urgencia y la verdad es que no debimos haber esperado que llegara lo frío, que nos diéramos cuenta de esta situación viral que tenemos hoy día para no haberlo resuelto. Lamentablemente hay mucha lentitud en ello. Sí, a propósito de eso que comenta, profesor, de este sentido de urgencia, estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Carlos Díaz, a propósito de la situación en los establecimientos educacionales, a propósito de estas enfermedades respiratorias que se han adelantado en esta temporada otoño-invierno. Cuando hubo la posibilidad de realizar un cambio de gabinete y estaba el nombre del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dentro de la lista de probables secretarios de Estado que pudiesen abandonar el gobierno, usted señaló acá en conversación con nosotros que efectivamente veía en esta administración una actitud mucho más dialogante, de aceptar los planteamientos del Colegio de Profesores, pero que faltaba acción, que faltaba que esa buena disposición se tradujera en acciones concretas. A propósito de lo que comentaba respecto de lentitud en algunas tomas de decisiones, ¿ha variado eso durante estos últimos meses? Ahora que el ministro ya fue ratificado en su puesto, ¿se ha visto un cambio o el diagnóstico sigue siendo similar? Bueno, nosotros seguimos en realidad con el mismo diagnóstico. Creemos que aquí no ha habido sentido de urgencia respecto de varios temas que debieron ya haber sido resueltos. Esperamos en la reunión que vamos a sostener en algunos minutos más, de hecho de aquí me voy al ministerio, tener respuesta a varios de los temas que hemos venido señalando hace harto tiempo. Pero la verdad es que no vemos ese sentido de urgencia que quisiéramos respecto de temas que evidentemente ameritan una respuesta rápida, inmediata de parte del ministerio. Los problemas de la jornada escolar completa, los problemas del agobio laboral que hay al interior de los espacios escolares, la salida de los colegas respecto del bono de retiro sigue siendo absolutamente lenta, más allá de que tengamos una ley hoy día que logramos el año pasado, después de mucho bregar, que se transformara la famosa ley miscelánea publicada el 10 de febrero de este año. Pero todavía tenemos colegas que tienen 70 y más años trabajando en nuestras escuelas, siendo que debieran de estar descansando después de haber dado toda una vida a la educación. Todavía seguimos, digamos, esperando. El tema de la deuda histórica ni hablar, un tema que el propio presidente de la República planteó que en diciembre iba a enviar un proyecto de ley para resolver la situación. Estamos en mayo y ese proyecto de ley todavía no llega. Entonces, yo diría que seguimos lamentablemente en esta misma condición de no dar sentido de urgencia a temas que indudablemente lo tienen y que por supuesto se deben de resolver. Agreguemos a ello el gran drama que hoy día existe a nivel país respecto del sistema de financiamiento de la educación pública, con las expresiones más claras y contundentes en el archipiélago de Chiloé, donde tenemos la comuna de Ancud, por ejemplo, que le pagó la mitad del sueldo a los profesores en marzo y de ahí todavía no se resuelve qué es lo que ocurre con el resto. Entonces, son temas que van surgiendo y se van agregando a esta gran agenda de problemas que tiene la educación pública y en donde nos gustaría tener un ministerio que sea mucho más ágil, mucho más rápido, que responda con mucha más urgencia a estas situaciones. Lamentablemente todavía no lo vemos. Bueno, profesor Carlos Díaz, como usted mismo mencionó, sabemos que tiene una reunión ahora importante ahí en el Ministerio de Educación, así que lo liberamos y le agradecemos el hecho de que haya estado con nosotros acá en la radio a esta hora de la mañana. Que tenga una buena jornada. No, muchas gracias. Un gusto siempre poder estar con esta importante radioemisora para nosotros tan relevante, tan significativa como es la radio de la Universidad de Chile. Así es que un saludo fraterno también a todas las profesoras y profesores que pueden estar escuchando. Sí, nos sumamos también a ese saludo. Muchas gracias, profesor. Un gusto. Bueno, son las 9:50. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis.